-19. Los derechos fundamentales del artículo 24.2 de la Constitución. Manuel Díaz Martínez. Sumario. L. Determinado consideraciones por la ley, li. Generales, il. Derecho al juez ordinario pre. Derecho, a la 4. Derecho, a ser informado, defensa y asistencia de letrados público, b. Derecho, aun de la acusación, v. Derecho, a un proceso con procesos sin dilaciones indebidas. Bil. Derecho de todas las garantías, 7. Derecho, a utilizar los medios prueba. 9. Derecho, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. X. Derecho, a la presunción de inocencia. Y consideraciones generales. El art. 24.2c señala que menor que a sí mismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Mientras que el art. 24c, en su apartado primero, consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, el apartado segundo proclama las garantías esenciales del debido proceso que resultan de aplicación, con carácter general, en todo proceso, aun cuando algunas de tales garantías tan solo sean de aplicación en el proceso penal en tanto tratan de asegurar el estatus procesal del inculpado a lo largo de la tramitación de todo el procedimiento, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías aparecen íntimamente relacionados, por cuanto sin él respecto a las garantías procesales proclamadas en el 24.12 no sería factible la tutela judicial efectiva de los derechos e interés de las partes, ni podría garantizarse la ausencia de situaciones materiales de indefensión a las que se refiere el apartado primero. Analizaremos por separado cada uno de los derechos fundamentales a los que se refiere el artículo 24.22c, resaltando sus notas esenciales tras examinar la jurisprudencia del TC. Se han seleccionado las principales resoluciones del máxime intérprete de las garantías constitucionales en las que se matiza o se hipe algún elemento jurisprudencial relevante para el alcance jurídico de cada de tales derechos fundamentales. 2. Derecho al juez ordinario. Predeterminado por la ley. El máximo intérprete de las garantías constitucionales señala que el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley exige, 1. Que el órgano judicial ya ha sido creado previamente por la norma jurídica. El art. 122, LC contiene una reserva de ley orgánica en lo que a la creación de órganos judiciales se refiere, circunscrita además a la LOPJ. 2. Que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial. 3 grados, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional. Y 4. Que la composición del órgano judicial venga determinada por ley y que, en cada caso concreto, se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente, sin que puedan modificarse arbitrariamente los componentes y titulares del órgano. STC 47/1983, de 31 de mayo. Con esta última exigencia se trata de garantizar la independencia e imparcialidad que el derecho en cuestión comporta y que se recoge expresamente en el artículo 14.1 del PIC y en el art. 6.1 del CED, garantía que quedaría burlada si bastase con mantener el órgano y pudieran alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse. STC 60/2008, de 26 de mayo. Una vez concretadas las exigencias derivadas del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el TC ha matizado que, en principio, las normas de reparto de los asuntos entre diversos órganos judiciales de la misma jurisdicción y ámbito de competencia no afectan al juez legal o predeterminado por la ley, pues todos ellos gozan de la misma condición legal de juez ordinario, por lo que la interpretación y aplicación de las normas de reparto de asuntos es ajena al contenido constitucional del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley solo puede ser revisada por el TC en cuanto a su razonabilidad. STC 32/2004, de 8 de marzo. Por otra parte, también se ha señalado que no cabe confundir el contenido del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley con el derecho a que las normas sobre distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales interpreten en un determinado sentido, pues, en todo caso, la interpreta aquí normas que regula. Cal seca el no competente son cuestiones que corresponden en ex la competencia y por consiguiente, la determina con expropios tribunales de la jurisdicción ordinaria y los criterios de aplicación asterisco a delimitación de competencias entre distintos órganos jurisdiccionales no es y objeto del derecho al juez ordinario predeterminado materia que sea objeto
H-Ley, STC 171/1999, de 27 de septiembre. Por último, se descarta que de la interpretación conjunta de los arts. 262 y 8L1CE se pueda concluir que se requiera rango de ley orgánica para toda norma atributiva de competencia jurisdiccional a los diversos tribunales ordinarios. Pues la existencia de normas constituye un presupuesto para la efectividad de derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, pero no representan desarrollo del mismo en los términos del art. 81.1c. En su efecto, mientras que el ejercicio de diversos derechos y libertades requiere más normativa de desarrollo que especifique su límite respecto a otros DIRDES y provea las condiciones para su efectividad, tal no es el caso en cuanto al derecho aquí considerado, cuyo ejercicio queda garantizado por la mera aplicación en cada supuesto de las normas preexistentes atributivas de competencia, de manera que el contenido de este derecho se agota con esa aplicación, sin necesidad de norma alguna que lo desarrolle, o precise las condiciones de su ejercicio, STC 110/2017, de 5 de octubre. 2. Derecho a la defensa y asistencia del letrado. H. Derecho a la defensa u asistencia del letrado, que el art. 24.2 de la CR conoce de forma incondicionada a todos, comporta de forma esencial que el interesado pueda encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien ECA su confianza o considere más adecuado para instrumentar su propia defensa, máxime cuando la actuación procesal se supedita al requisito de la apostilación, STC 30/1981, de 24 de julio, y se configura como un derecho en tal que trata de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad y de contradicción entre las partes, STC 132/1992, de 28 de septiembre. ETECH ha declarado también que el hecho de que la intervención de abogado de cero sea preceptiva en un proceso determinado con arreglo a las normas procesales, como acontece, PJ, en el proceso para el enjuiciamiento de delitos leves, to priva al justiciable del derecho a la defensa y a la asistencia letrada que le te conoce el art. 24.12, pues el carácter no preceptivo necesario de la personalmente, sino que les faculta elegir entre la autodefensa o la defensa tekención del abogado en ciertos procedimientos no obliga a las partes a actar. Tica, pero permaneciendo en consecuencia incólume en tales casos el derecho de existencia letrada cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes el conleva, en principio, el derecho del litigante que carece de recursos encos para sufragar un letrado de su leyón a que se le provea de abgal de oicia, si axi lo considera conveniente la mejor defensa es derechos, si es procedente el nombramiento de abogado de oficio cuando se solicite y rele necesario, STC 215/2003, de diciembre. Concretamente, en el ámbito del proceso penal, el alcance del derecho al defensa comprende tanto la asistencia del letrado libremente elegido o nombrado de oficio, en otro caso, como también el derecho a defenderse personalmente. Para la realización de determinadas actuaciones reconocidas legalmente, siendo paradigmático en este sentido que el derecho a la última palabra del acusado, STC 181/1994, de 20 de junio, 28/1995, de 6 de febrero. En efecto, el TC afirma categóricamente que nuestro ordenamiento garantiza constitucionalmente el derecho a la defensa técnica de la parte a través de un profesional de la abogacía. Pese a que en el artículo 6.3c del CEDI el derecho a asistencia del letrado aparece como alternativa al derecho a la defensa por uno mismo, el artículo 24.2 de nuestra Constitución no permite que se prive al acusado asistencia de abogado por el motivo de que él estuviese reconocida la posibilidad de defenderse por sí mismo. Se asegura de este modo la contradicción y se suprime todo obstáculo para la defensa mediante el letrado de la parte, sin que pueda constreñirse u obligarse a la parte a defenderse por sí mismo. STC 216/1988, de 14 de noviembre. En relación con la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa contradictoria, el TC ha concretado 3 reglas ya clásicas en nuestro proceso penal. A. DIC puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente investigado. B. Como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de la investigación. Y C. Debe someter al investigado al régimen de las declaraciones testificales, cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no deja de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario. SCTC 272/1993, de 20 de septiembre, 87/2001. De 2 de abril, 24/2018, de 5 de marzo. Finalmente, siguiendo la doctrina del TED, de 9 de octubre. 1979, caso Airey, y de 25 de abril de 1983, caso Pakeli, se ha reiterado que desde la perspectiva constitucional quien alegue indefensión como consecuencia de la vulneración del derecho a la asistencia del letrado no ha de haber provocado dicha situación con su falta de diligencia, así como que dicha indefensión debe ser real y efectiva, de forma que la situación de indefensión generada por la falta de defensa técnica no resulte ser consecuencia directa del proceder de la parte y además la autodefensa del litigante debe haberse revelado con
insuficiente y perjudicial para el mismo, impidiéndole articular una protección adecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso. ESMA, resulta preciso que se haya producido menoscabo y efectivo de su derecho de defensa. STC 18/2006, de 30 de enero. 4. Derecho a ser informado de la acusación. Al definir el contenido del derecho a ser informado de la acusación, el TC ha declarado reiteradamente que forman parte indudable de las garantías que deriva del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser informado de la acusación, derecho que encierra un contenido normativo complejo, cuya nonera perspectiva consiste en la exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria. El derecho a ser informado de la acusación, instrumental e indispensable para ejercer la propia defensa, es reconocido en el artículo 24.2c sin señalar las formas más y solemnidades con que la información ha de llevarse a cabo, debiendo por consiguiente realizarse está de acuerdo con el tipo de proceso y su regulación específica, pero respetando en todo caso el contenido esencial del derecho, con ese sienten asegurar el conocimiento del acusado acerca de los hechos que se le putan y de los cargos que contra él se formulan. Por otra parte, la garantía de un proceso justo y el ejercicio de la adecuada defensa comporta también, como premisa necesaria, asegurar la comprensión del acusado sobre el sentido y significado de los actos procesales realizados y de imputaciones efectuadas, independientemente de la clase de proceso, lo cual supone la intervención de un intérprete cuando sea necesaria para garantizar la lectividad de dichos derechos, STC 30/1989, de 7 de febrero. Este derecho fundamental exige un conocimiento de la acusación, facilitado, producido por los acusadores y por los órganos jurisdiccionales ante quienes procesó se sustancia, y su función esencial radica en impedir un proceso penal inquisitivo, que se compadece mal con un sistema de derechos fundamentales y de libertades públicas, proscribiendo, en consecuencia, la situación del hombre que se sabe sometido a un proceso pero ignora de que se le acusa, STC 211/1991, de 11 de noviembre. Así, junto al mandatorio de poner en conocimiento de quien se somete proceso penal y la razón de ello, presupone la existencia de la acusación. A su vez, un instrumento indispensable para poder ejercitar el dicho defensa de pues mal puede defenderse de algo quien no sabe qué hechos en concreto se le imputan. A su vez, la necesidad de esta acusación entraña Manuel 278. Merosos derechos, como los de no ser condenado donde nada, ni siquiera juzgado. Hay acusación, así como el derecho a la existencia sí y correlación entre acusación y condena. Se ha señalado también que, a efectos de la fijación de la acusación en el proceso, el instrumento procesal esencial es el escrito de conclusiones definitivas, en los hechos relevantes y esenciales para efectuar una cual debe contener califica, los acción jurídica a integrar un determinado delito, que es lo que ha de entenderse la necesidad constitucional de, por hecho conocerla punible a los efectos de la acusación para poder ejercer el derecho de defensa, por eso no es conforme con la Constitución ni la acusación implícita, ni la tácita, sino que la acusasi debe ser formulada de forma expresa y en términos que no sean absolutamente vagos o indeterminados, SCTC 34/2009, de 9 de febrero, 278/2000, de 27 de noviembre. V. Derecho a un proceso público. El principio de publicidad, estatuido por el artículo 120.1c, tiene una doble finalidad. Por una parte, proteger a las partes de una justicia subtraída al control público y, por otra, mantener la confianza de la comunidad en los tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho, STC 96/1987, 10 de junio, este caso, Preto y otros, de 8 de diciembre de 1983, caso, Axen, de la misma fecha. El derecho a un proceso público no tiene carácter absoluto, pues se reconoce con unos límites implícitos, que son los previstos en el ámbito del derecho internacional en que se inserta nuestra Constitución, art. 14.1 del PIB y art. 6 del CED, de los que se deduce que el derecho a un juicio público y, en concreto, el acceso del público y de la prensa a la sala de audiencia durante la celebración del juicio oral puede ser limitado o excluido, entre otras, por razones de moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la vida de las partes en el proceso así lo exijan en la medida considerada necesaria por el tribunal, así como cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia, SCTC 62/1982, de 15 de octubre, 65/1992, de 29 de abril. En el ámbito del proceso penal, el derecho a un proceso público
desde su perspectiva de garantía de los justiciables contra una justicia secreta que escape a la fiscalización del público, no es aplicable a todas sus fases, sino tan solo, a más de a la sentencia, al proceso en sentido estricto, es decir, al juicio oral en el que se producen o reproducen las pruebas de cargo y descargo y se formulan las alegaciones y peticiones definitivas de la acusación y la defensa, pues única. Institución 279. Pente retería a ese acto procesal tiene sentido la publicidad del proceso en ese verdadero significado de participación y control de la justicia por la comunidad. S1 676/1988, de 4 de octubre, este casos Preto y otros y Axen de 8 de diciembre de 1983 y Satar de 2222 de febrero de 1984. Derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones judiciales. De instrucción no confiere al sumario el. Responde carácter de público en el sentido al principio de publicidad, sino que es tan solo manifestación de defensa del justiciable debiendo, por tanto, y de mantenerse que el derecho de escrito del sumario, mediante el cual se impide a este conocer e intervenir en práctica de las pruebas sumariales, pueda entrañar una vulneración del citado derecho de defensa, pero en nada afecta al derecho a un proceso público quid propio. Justiciable garantiza la Constitución. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Tal y como señala el TC, el derecho a la jurisdicción reconocido en el artículo 24.1. Se no puede entenderse como algo desligado del tiempo en que debe prestarse por los órganos del Poder Judicial, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se otorgue por estos dentro de los razonables términos temporales en que las personas lo reclaman en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. STC 24/1981, de 14 de julio. El ámbito temporal en que se mueve el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales lo viene a consagrar el artículo 24.12 al hablar de un proceso público sin dilaciones indebidas, mayor que y aunque pueda pensarse que por el contexto general en que se utiliza esta expresión solo está dirigida en principio a regre los procesos penales, ello no vea que dentro del concepto general de la efectiva tutela judicial deba plantearse como un posible ataque al mismo las dilaciones injustificadas que puedan acontecer en cualquier proceso. Define el TC el proceso sin dilaciones indebidas como el proceso que se envuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción. El concepto proceso sin dilaciones indebidas es manifiestamente un concepto indeterminado o abierto que ha de ser dotado de contenido de concreto en cada caso atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Requiere una concreción y apreciación de las circunstancias del caso para poder deducir de ellas la irrazonabilidad y el carácter excesivo del retraso, que ha causado por órganos encargados de la administración de justicia, mediante menor que y en posmuertos, en que no se realiza actividad alguna utilizable y utilizada a fines del juicio, STC 133/1988, de 4 de julio. Dichos criterios objetivos conforme a los cuales han de enjuiciarse los judiciales son, la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que aquel arriesga al demandante de amparo, SL conducta procesal y la conducta de las autoridades implicadas, STC 125/1999, de 28 de junio. Este caso Spamal, de julio de 1997, estima Jorge, de 21 de abril de 1998, Pilot, de 22 de abril de 1998, M.A. Betonichis, de 24 de abril de 1998. El mero incumplimiento de los plazos procesales no es constitutivo por sí mismo de violación de este derecho fundamental, pues el artículo 24.12 no ha constitucionalizado el derecho al respeto de esos plazos, por lo que no toda dilación o retraso en el proceso puede identificarse con tal violación constitucional, sino que las dilaciones indebidas han sido entendidas como un supuesto extremo de funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable y, además, imputable a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la administración de justicia. Por otra parte, el hecho de que la demora se deba a motivos estructurales u organizativos de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, no impide apreciar la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera su naturaleza injustificada, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias. STC 129/2016, de 18 de junio. Este caso es Unión Alimentaria Sanderce España, de 7 de julio de 1989, Lenaerce Bélgica, de 11 de marzo de 2004. 7. Derecho a un proceso con todas las garantías.
El reconocimiento del derecho a un proceso con todas las garantías implica ciertamente que, para evitar el desequilibrio entre partes, ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba, impugnación. Esta y exigencia, que puede admitir modulaciones o excepciones en la fase sumarial, por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, cobra sin duda en el proceso penal singular relevancia en el juicio oral y en la actividad probatoria, incluidos los supuestos de prueba anticipada, pero de respetarse también en la denominada fase intermedia del procedimiento por delito, STC 66/1989, de 17 de abril. Por otra parte, el derecho a un juez imparcial constituye una garantía aunque no se cita de forma expresa en el art. 24, ZC, debe considerarse incluida. Entre ellas, ya que es un elemento organzadvo indispensable de la administración de justicia en un Estado de Derecho, en este marco, la prohibición de un mismo juez sea competente para la instrucción y fallo de las causas busca la llamada imparcialidad objetiva, es decir, aquella que se deriva no de la relación del juez con las partes sino de su relación con el objeto del proceso, y a asegurar esa imparcialidad tienden, en general, las causas de abstención y recusación que figuran en las leyes y, en particular, la establecida en el artículo 219.11 de la LOP, que establece como causa legítima de recusación haber sido instructor de la causa, STC 138/1991, de 20 de junio. Asimismo, el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción también forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías, artículo 24.12, e impone inexorablemente que toda condena articula da sobre pruebas personales se fundamenta en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, STC 167/2002, de 18 de septiembre. Por el contrario, en aplicación de esta doctrina constitucional, no cabe efectuar reproche constitucional cuando la condena pronunciada en apelación o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una alteración fáctica que no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración, como es el caso de pruebas documentales o pruebas periciales documentadas, o, también, cuando dicha alteración fáctica se derive de discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias, o derive sobre cuestiones estrictamente jurídicas, STC 59/2018, de junio. 8. Derecho a utilizar los medios de prueba. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes como derecho fundamental resulta ejercitable en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, y dicho derecho, inseparable del derecho mismo a la defensa, consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas por el juez o tribunal, sin desconocerlo u obstaculizarlo. STC 50/1988, de 22 de marzo. En orden al contenido constitucional del derecho a la utilización de los medios de prueba, este derecho fundamental no faculta para exigir la admisión judicial de cualesquiera pruebas que puedan las partes proponer, sino para la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo el juicio sobre el cual, como es obvio, habrá pertinencia de las pruebas al jugador ordinario, el cual, se debe llevarlo a cabo de acuerdo con el carácter fundamental que da este derecho. Otorga la Constitución y explicitarlo por exigencia no solo de las leyes procesales, o también de la nana constitucional, pues, de otro modo, cejar la MPA proteccione el derecho fundamental en sucesivas instancias en último término. O, en la jurisdicción constitucional, STC 40/1986, L de abril. A tal exigencia decisión fundada se une la de relevancia o carácter decisivo de la prueba en cuestión, en el sentido de que para prestar consistencia a una queja motivada en el indebido rechazo de un medio de prueba será, pues, necesario que se argumente por el demandante de amparo la trascendencia guiu. Dicha inadmisión, por la relevancia misma de los hechos que así se quisieron probar, pudo tener en la decisión final del pleito, ya que solo en tal caso probado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido. Podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo, SCTC 116/1983, de 7 de diciembre, 50/1998, de 22 de marzo, 357/1993, de 29 de noviembre. Por lo que se refiere a la falta de práctica de una prueba previamente admitida, tiene declarado el TE que el efecto de la inejecución de una prueba eso puede ser el mismo que el de su inadmisión previa. La no práctica equivale objetivamente a una inadmisión y, dadas las circunstancias, lógicamente no motivada o fundada. Sin embargo, tal peculiaridad no impide que sea aplicable a tal se puesto la doctrina reiterada del tribunal sobre el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la propia defensa, en cuya aplicación la cuestión se centra en valorar la relevancia de la omisión de la actividad judicial respecto a aquella práctica no efectuada,
pues la mera ausencia de la práctica de una prueba admitida como pertinente no supone por sí misma la infracción del artículo 24.2c, STC 357/1993, de 29 de noviembre. En relación con las consecuencias jurídicas derivadas de la vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba. Si se produjera la estimación de la queja relativa a este derecho fundamental, no solo se produciría la anulación de las resoluciones judiciales combatidas, sino también la retroacción de las acentuaciones al momento de la decisión sobre la admisión de la prueba propuesta por la actora, para que se resolviera motivadamente acerca de la misma y, en su caso, se procediera a su práctica, de forma que, posteriormente, la sala dictara una nueva sentencia en la que diera contestación a las pretensiones de la recurrente teniendo en cuenta el conjunto de la prueba practicada, STC 130/2017, de 13 de noviembre. 9. Derecho a no declarar contra sí mismo, ya no declararse culpable. A diferencia del CET, nuestra Constitución sí menciona específicamente en su artículo 24.2 los derechos a declarar contra sí mismos, ya su conesarse culpables, que están estrechamente relacionados con los derechos de defensa, a la presunción de inocencia, de los que constituye una manifestación coherente. Este reconocimiento del derecho a no declarar contra sí mismo, en cuanto garantía instrumental hay del derecho de defensa, circunscribe su ámbito no solo a los procesos penales, sin perjuicio de también a procedimientos administrativos sancionadores, ya que, sin las modulaciones que pudiera experimentar en razón de las diferencias existentes entre el orden penal y el administrativo sancionador, los valores esenciales que se encuentran en la base del art. 24.12 no quedarían salvaguardados nardados si se admitiera que la administración pudiera compeler o obligar al administrado a confesar la comisión o autoría de los hechos le imputan antijurídicos que o pudieran imputar o a declarar en tal sentido. STC 54/2015, de 16 de marzo. El derecho a la defensa privada o derecho a defenderse por sí mismo, aun en el contexto de una cultura jurídica como la nuestra caracterizada por el predominio de la defensa técnica, forma parte, ciertamente, del derecho más genérico, reconocido en el artículo 24.12, a la defensa, algunas de cuyas manifestaciones y enes instrumentales aparecen expresamente en el propio precepto, así los derechos a ser informado de la acusación, a utilizar los medios de prueba, a no declarar contra sí mismo, o el derecho a no confesarse culpable, 29/1995, de 6 de febrero. En aras a garantizar la efectividad de este derecho, resulta necesario que el órgano instructor no retrase el otorgamiento de la condición de investigado a alguien de quien fundadamente sospeche, ni pueda prevalerse de un consciente retraso para interrogarle en calidad de testigo, quien a diferencia del investigado está obligado a comparecer y a decir verdad, en tanto que al investigado le asiste su derecho a no declarar contra sí mismo. El juez instructor deberá evitar que alguien a su entender sospechoso declare en situación desventajosa, por el contrario, deberá considerarlo investigado con advertencia expresa de la imputación para permitir su autodefensa y deberá prohibir a la asistencia técnica del letrado, tan pronto como se otorgue credibilidad a la imputación de un hecho punible a persona cierta, evitando así situaciones lesivas del derecho fundamental citado y, de modo especial, autoincriminaciones del declarante que verosímilmente no se habrían producido si éste hubiera estado oportunamente advertido de una imputación de la que, una vez conocida, podría autodefenderse de modo expreso o guardando silencio, o beneficiándose del consejo técnico de su abogado, STC 135/1989, de 19 de julio. Por otra parte, el enunciado del derecho debe interpretarse en sentido estricto en cuanto al término, declarar mayor que, de modo que el derecho no ampara la negativa de cualquier actuación. En este sentido, el TECH ha señalado que el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar y no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 173. 242c, STC 103/1985, de 4 de octubre. X. Derecho a la presunción de inocencia. La STC 31/1981, de 28 de julio, constituye la primera resolución del TEC que aborda en detalle el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.12 señalando que, una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha en formar la actividad judicial, indubio pro reo, para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que goza de la protección del amparo constitucional. Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación,
el derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos. STC 13/1982 de 1 de abril. En cuanto a su contenido, se afirma que representa una insolayable garantía procesal que determina la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso, por estimarse que no es culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, gozando, entre tanto, de una presunción iuris tantum de ausencia de culpabilidad hasta que su conducta sea reprochada por la condena penal, aprobada en la acusación pública o privada que aportando pruebas procesales logre su aceptación por él. Juez o tribunal en relación a la presencia de hechos absumables en el tipo delictivo, haciendo responsable al sujeto pasivo del proceso, STC 107/1983, de 29 de noviembre. El principio de libre valoración de la prueba, recogido en el art. 741 de la Ley de CRIM, supone que los distintos elementos de prueba puedan ser ponderados libremente por el tribunal de instancia a quien corresponde, en consecuencia, valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Pero para que dicha ponderación pueda llevar a desvirtuar la presunción de inocencia es preciso una mínima actividad probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir razonablemente, por tanto, la culpabilidad del procesado. En efecto, la presunción de inocencia supone que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente. No demostrándose la culpa procede la absolución, aunque tampoco se halla errado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar demostrado los hechos y la culpabilidad del acusado y no es este quien tiene que probar su inocencia. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, esto es, practicada en el juicio oral para hacer posible la contradicción y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, que desvirtúa esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. Según doctrina del TC, a falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que los hechos bases o indicios estén plenamente probados, los hechos constitutivos del delito se deduzcan precisamente de estos hechos bases completamente probados, se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia para lo que es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios y, sobre todo, que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia, y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano de la experiencia común. En definitiva, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por ilógico o por insuficiente no sea razonable el interdiscursivo que conduce de la prueba al hecho probado, STC 13/2014, de 30 de enero. Por último, no debe confundirse el derecho a la presunción de inocencia y el principio jurisprudencial in dubio pro reo, ya que, mientras que el derecho a la presunción de inocencia desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales, el principio jurisprudencial in dubio pro reo pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, concurrente a aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate, STC 44/1989, de 20 de febrero. Desde la perspectiva constitucional, la diferenciación entre la presunción de inocencia y la regla in dubio pro reo resulta necesaria en la medida que la presunción de inocencia ha sido configurada por el artículo 24.2c como garantía procesal del investigado y derecho fundamental del ciudadano pro utachellabal en la vía de amparo, lo que no ocurre propiamente con la regla in dubio pro reo, condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso.